Vamos a continuar entonces con la presentación. Bueno, han debido ver, en cualquier caso, mientras tanto, en la presentación, que podemos utilizar una serie de comandos, es decir, de signos, de elementos, para incluirlos en el criterio de búsqueda y de esa forma que mejore los resultados obtenidos. Este tipo de comandos son muy útiles, son muy prácticos para poder restringir las búsquedas. Y hemos visto que uno de los objetivos es precisamente que en lugar de los millones de resultados que nos da el Google, podamos manejarnos con un número más reducido, mucho más reducido, y que evidentemente permita el poder revisar esa información. Cuando tenemos más de 1 millón de resultados, es imposible que podamos revisar cada una de las páginas que nos arrojan esos resultados. Mientras que si restringimos una búsqueda a 20, 30 referencias como máximo, evidentemente es un número que sí es manejable. Hay que tener en cuenta que no solamente se trata de buscar cuánta información hay disponible en relación con nuestro tema, sino una vez teniendo esa información, seleccionarla, ver de esa información qué me sirve y qué no me sirve, y eso tiene que ver con un tema concreto que es el que queremos abordar, el que queremos desarrollar, el que queremos investigar. Si han visto en la práctica, lo que tienen es un tema propuesto, destilación de vodka. La idea es enfocarnos evidentemente a un posible proyecto de desarrollo de vodka artesanal. ¿Por qué? Porque tenemos mucha papa, una gran diversidad de especies de papa y por tanto tenemos un altísimo potencial para el desarrollo de productos industriales en base a papa. ¿Por qué vodka? Bueno, puré de papa ya hay en el mercado, ya tenemos otra serie de productos procesados, preprocesados en base a papa. Tenemos ya industrias artesanales de vodka, particularmente en base a papa, pero tenemos un problema, que es que mucha de nuestra papa, muchas especies de papa se están dejando de producir. Y eso va a afectar a la biodiversidad, eso va a afectar a todo lo que es la riqueza germoplásmica que tiene Bolivia, entre otros muchos aspectos. Entonces, si tenemos papas que ya no se cultivan porque no son demandadas en el consumo tradicional, es decir, no son las papas que incluimos en la sopa, no son las papas que la industria del fast food, particularmente, que es la que más requiere papas, consume, entonces nuestros productores dejan de producir. Entonces, un posible proyecto o varios posibles proyectos es precisamente desarrollar investigaciones en relación al potencial de diversas especies de papa que están en peligro de desaparición. Evidentemente, cuando estamos hablando de una industria, uno de los elementos que nos interesa es que podamos tener acceso a la materia prima. Si no tenemos acceso a la materia prima, es en vano. Si desarrollamos una industria artesanal, inicialmente la cantidad de materia prima es menor que si tenemos una industria grande, consolidada en el sentido de producción. Entonces, evidentemente, un mecanismo que podría ser interesante, viable, es que podamos ver aprovechamientos industriales con esas papas que todavía se mantienen en la producción campesina, pero que evidentemente el mercado cada vez las demanda de menor forma. Si conocen, bueno, todavía cuando se podía salir antes de la pandemia, tenemos y como La Paz estamos asistiendo a un fenómeno muy interesante de revalorización de alimentos locales precisamente a través de los restaurantes, de la gastronomía, de la alta gastronomía. Y una gastronomía paceña dentro de estas nuevas tendencias que se está posicionando muy bien a nivel país y sobre todo a nivel internacional. ¿Cuáles son los principios de esta tendencia? Fundamentalmente el recurrir a los productos locales y incluso con la política de recuperar, de rescatar productos que están desapareciendo, que se están olvidando.
Uno de los casos más claros que todos deben conocer es Gusto, un restaurante que es carísimo, no es para que vayamos el fin de semana o muy a menudo, pero que tiene dentro de su política precisamente ese elemento. La identificación de recursos locales, mucho más si estos recursos locales son olvidados o están en riesgo de desaparecer, para que como restaurante se genere una demanda de esos productos y de esta forma el productor mantenga el interés en producir. Ya tiene un mercado, aunque sea pequeño, se hacen alianzas con otros restaurantes para que la demanda sea más grande, más fuerte, y de esta forma incluyen esos productos en esas nuevas elaboraciones de la alta cocina, con la estética, con los elementos, etc. ¿Qué hacemos nosotros en la industria? En realidad también podemos trabajar en esa línea de apoyo a la producción, de apoyo al rescate de variedades de productos que están en riesgo de desaparición a través de un aprovechamiento industrial. Y dentro de las posibilidades, evidentemente, está el consumo tradicional. Siempre yo les recomiendo que piensen primero en el mercado interno, porque nuestra gente es la que más fácilmente puede valorar un producto industrial sobre la base de nuestros productos locales, mucho más que en el exterior, donde compite con otro tipo de memorias gustativas, de memorias culinarias, y donde, por ejemplo, una sopa de maní no necesariamente se adecua a los sabores o a las prácticas internacionales, salvo, obviamente, el caso de los migrantes bolivianos, que sí lo tenemos arraigado en nuestra memoria gustativa. ¿Ya? En ese sentido, siempre cuando queremos apostar a generar proyectos, si queremos que sean sostenibles, que sean viables, lo mejor es enfocarnos en primer lugar al mercado interno. Y cuando ese mercado interno genera sostenibilidad en nuestra producción industrial, evidentemente ya podemos generar los estudios y las dinámicas que nos permitan lanzar nuestros productos a mercados de exportación. A veces eso requiere generar una alteración al producto para adecuarlo a otros parámetros, sobre todo gustativos, organolépticos, sanitarios incluso, etcétera, que el mercado interno no requiere o tiene diferentes. ¿Ya? Y en el caso de los destilados, les he incluido el tema de destilado. ¿Por qué? Porque primero por experiencia, el tema de destilados y fermentación en la carrera es un tema que les gusta. Les gusta hacer licores. En general a todos los químicos. Esto ha implicado en algunos momentos algunos problemas en el pasado, no en la carrera afortunadamente, pero sí en otras carreras de química, donde casi algunos vivos consideraban que por el hecho de estudiar química o haber estudiado química, podían desarrollar en el laboratorio trago para consumir en pseudofiestas clandestinas. No es así. Saben que el proceso de destilado particularmente es moroso, se tiene que generar en unas condiciones adecuadas porque si no, lo que vamos a obtener es alcohol etílico que es altamente tóxico. ¿No? Pero sin embargo les gusta mucho, y una de las ventajas que tiene el tema de destilados es precisamente que es relativamente sencillo asociarlo, por ejemplo, al ámbito turístico para incluirlo como souvenir. Es decir, el extranjero que viene, es muy difícil que se lleve un puré de papa deshidratado, etcétera, para preparar en sus localidades de origen. Pero si se llevan, por ejemplo, ají molido, se llevan locoto molido, y se llevan vinos, tinganis, el supay, alcohol de locoto, el licor de coca. Es decir, son elementos que son llamativos y eso hace que sean fácilmente adquiridos para su consumo afuera, para llevarlo como souvenir, para llevarlo como otro tipo de recuerdo, de propuesta en relación con la visita. Nuestros visitantes, y esto a veces lo tendemos a olvidar, cada vez son menos partidarios de comprar recuerditos de yo estuve en Bolivia, la polerita, el muñequito. Es decir,
cada vez hay una menor tendencia a eso y una mayor tendencia a llevar como souvenir consumibles, es decir, cosas que podamos disfrutar afuera y además compartir con amigos, familiares, para un poco transmitirles la experiencia de viaje. Entonces, ahí entramos los químicos industriales, en aportar, en desarrollar industrialmente recursos locales que los visitantes, por ejemplo, puedan llevarse como recuerdo y con la idea además de mantener viva esa memoria, la experiencia turística que han experimentado al visitarnos y trasladarla a sus países de origen. Entonces, como ven, las opciones en cuanto a la justificación y la fundamentación de un problema de investigación, cuanto más diversas, permite también incorporar elementos con visiones interdisciplinarias, transdisciplinarias, que generan un mayor peso en una propuesta específica, en este caso en química industrial. Entonces, el tema que tienen propuesto es ese, destilación de vodka. Lo que tienen que hacer es utilizar los elementos, los criterios de búsqueda, los comandos de búsqueda para identificar fuentes de información disponibles. Como han visto en el instructivo, deben haber visto, se trata primero de una consideración cuantitativa, es decir, ver las diferencias en cuanto a cantidad de resultados utilizando el Google general sin ninguna afectación, el Google académico con los mismos términos de búsqueda y luego, evidentemente, precisando los criterios de búsqueda utilizando el más, el menos y los demás comandos de mejoramiento de criterios de búsqueda, así como la búsqueda avanzada, para poder encontrar con qué herramientas estamos más a gusto, nos sentimos más cómodos y evidentemente cuáles vemos que son más efectivos. ¿Ya? Lo que quiero es que busquen, que exploren, el tema es general, el enfoque es evidentemente inicialmente apostar por una producción más de carácter artesanal y por tanto, evidentemente, la idea de búsqueda de información debería estar ligada preferentemente a esa línea y a futuro, evidentemente, se podría pensar ya en una industria semi-industrializada y industrializada al final. ¿Ya? Eso es para la identificación de fuentes. Quiero que vean todas las posibles opciones que se les ocurran para tener el número mínimo de resultados posibles. Idealmente que sean menos de 100. Entonces, ahí tienen que ver ustedes qué criterios pueden adicionar a la búsqueda para concretarla, para que sea lo más concreta. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si utilizamos como criterio de búsqueda una variedad particular de papa, el resultado va a ser 0. Porque con nuestras papas, con la mayoría que tenemos más de 600 variedades de papa, no se ha elaborado vodka, no se han generado destilados. Entonces no hay investigación al respecto. ¿Ya? Si vemos a nivel genérico, evidentemente tenemos dos contextos. Uno, todo lo que es el conocimiento sobre destilación de vodka, qué necesitamos de la materia prima y qué necesitamos en relación con el proceso específico de destilación, que es, digamos, el conocimiento básico, genérico, que en química industrial se les provee, en tecnología de alimentos, cuando se ven destilados y fermentados, y necesitamos aplicar esas características a nuestras variedades de papa. Eso significa que además de investigaciones químicas, es muy útil ver, por ejemplo, las investigaciones del PROINPA. PROINPA tiene investigaciones en relación a una gran cantidad de las variedades de papa. Se están desarrollando además estudios con la idea de tener censadas todas las variedades de papas, que ellos habían tenido más de 1000 censadas, y con sus características físico-químicas. Eso es un dato fundamental porque nos va a permitir identificar con qué variedades de papa se podría trabajar.
Hay que tener en cuenta que uno de los parámetros centrales para la destilación, en el caso de la papa, es la cantidad de almidón. Y en función de la variedad de papas, hay variedades con más y con menos almidón. En un trabajo que hicimos hace algunos años, pero que solamente utilizamos papa negra y papa roja, uno de los elementos que estaba más claro es que la papa negra tiene más cantidad de almidón y era mucho mejor como materia prima para los destilados. Pero solamente se trabajó con esas dos variedades. ¿Por qué? Porque eran las que estaban más disponibles en el mercado dentro de lo que eran las papas locales. Obviamente ni se nos ocurrió incluir, por ejemplo, la papa holandesa, a pesar de que podría ser interesante porque es la papa más barata, pero es una papa muy mala. Y además no es una papa nuestra. Entonces, es también nuestra responsabilidad como profesionales aportar a nuestra producción y no enfocarnos en desarrollar por una simple cuestión de costos, que esto además se puede arreglar a futuro y puede variar en el futuro. Tenemos que apostar a nuestra producción y a nuestros recursos locales. ¿Ya? Entonces, ese es el tema que está propuesto precisamente para que puedan indagar. Me tienen que hacer un informe con lo que es los resultados, así estilo esquema o tabla, si prefieren, donde me colocan buscador general Google, los criterios de búsqueda, cantidad de resultados. Buscador académico, Google académico, criterios de búsqueda que deben ser los mismos que en el buscador general, cantidad de resultados. A partir de ahí, búsqueda avanzada, qué criterios se han utilizado en la búsqueda avanzada y cómo ha afectado a la cantidad de resultados. Utilización de comandos específicos, los tienen en la presentación. ¿Cuáles se han aplicado? ¿De qué forma? Cantidad de resultados. Y tienen que combinar, jugar con criterios, tanto sobre la base de la propuesta como todo aquello que puedan ustedes aportar para conseguir que a partir de una combinación de criterios, a partir de la utilización de términos más específicos, más concretos, tengan menos de 100 resultados en cuanto a la búsqueda. Esa es la primera parte. La segunda parte de la práctica implica la selección de fuentes. ¿Ya? La selección de fuentes está sobre la base de 4 criterios. Estos 4 criterios son relevancia, actualidad, legitimidad y amplitud. ¿Qué significan estos elementos? Estos elementos, por si acaso, están en la presentación de investigación documental también, que es donde lo vamos a volver a tocar, pero para hacer, digamos, una introducción en cuanto a la identificación de fuentes y su selección, evidentemente es necesario traerlos a la cuenta ahora mismo. Estos son los elementos que nos permiten seleccionar y descartar fuentes. ¿Ya? Pertinencia. La pertinencia significa relación con el tema. No todos los documentos que incluyan el término vodka, por ejemplo, son necesariamente pertinentes. Imaginemos, por ejemplo, todos los posibles estudios que desde la psicología se puedan desarrollar en relación con adicción a bebidas alcohólicas. Y que pueden mencionar la palabra vodka, pero no son pertinentes con nuestras necesidades, con el tema que nosotros queremos desarrollar. Por lo tanto, no nos interesan los trabajos desde la psicología. Nos interesan trabajos desde el ámbito industrial, puede ser la ingeniería industrial, puede ser la ingeniería química, puede ser la química industrial, fundamentalmente. Amplitud. La amplitud tiene que ver con la pluralidad de enfoques utilizados. Eso significa, esencialmente, que no es posible, pensando sobre todo en una investigación, por ejemplo, en sus trabajos de grado,
pero en ninguna investigación, en cualquier caso, tener, por ejemplo, solo una fuente. He encontrado un artículo en internet muy bueno, muy claro sobre lo que es el desarrollo, no sé, de una industria artesanal de vodka sobre la base de papa y milla. Y como lo dice todo y hace toda la contextualización del tema y se enfoca específicamente en lo que yo quiero, que es el proceso de destilación y cómo a partir de ahí puedo desarrollar una pequeña empresa, una empresa familiar inicialmente para el desarrollo del producto, ¿no es cierto? Entonces considero que como ahí ya está toda la información, ya no necesito más. No. El criterio de amplitud implica que podamos considerar diferentes perspectivas. No necesariamente vamos a necesitar ver trabajos desde todas las disciplinas en relación con la destilación, para nada. Pero sí, evidentemente, considerar diferentes experiencias en cuanto a destilación, tanto a nivel local como internacional. El criterio de actualidad, como les dije, es un requisito y es mucho más importante en la investigación química que las fuentes utilizadas sean actuales, es decir, que estén dentro de los últimos 5 años anteriores a la elaboración del trabajo. De hecho, muchas revistas científicas lo establecen como requisito. No se pueden considerar referencias bibliográficas anteriores a los últimos 5 años para que sean considerados publicables. Esto tiene que ver, evidentemente, con asumir que todo lo que son clásicos y textos de mayor data los conocemos y son conocidos, pero evidentemente el tema de las nuevas orientaciones de investigación, los nuevos aportes, deben ser los que se consideren prioritariamente en las investigaciones. Y el último criterio, que es la fiabilidad de las fuentes. La fiabilidad de las fuentes implica considerar fuentes, primero, académicas. Eso significa que no nos sirven los blogs, no nos sirven páginas web particulares, no nos sirve Wikipedia, no nos sirven información o posteos, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, por ejemplo, porque no son fuentes académicas. ¿Cuáles son fuentes académicas? Aquellas que tienen y que aportan un respaldo, una validación a los materiales, a los documentos que están disponibles. Entonces, tenemos una gran cantidad de portales de revistas científicas, por ejemplo, donde cualquier autor, para publicar en una revista científica, debe no solamente presentar un trabajo que cumpla con todos los requerimientos de un trabajo de investigación serio, académico, científico, sino que además estos artículos son evaluados por el sistema de doble ciego, por pares académicos que no saben quién ha escrito el trabajo y el que lo ha escrito no sabe quiénes son los evaluadores, y que determinan precisamente la validez del documento en cuanto al planteamiento, no en cuanto a los resultados, sino en cuanto al planteamiento, que se hayan cumplido evidentemente con todas las recomendaciones y criterios para que eso sea plenamente científico. Entonces, obviamente, esto avala que se ha hecho un buen trabajo, sean los resultados más o menos interesantes, ¿ya? Pasa lo mismo, por ejemplo, con sus proyectos de grado, con sus tesis. Son trabajos que primero están avalados por el tutor y en segunda instancia por los tribunales que han sido asignados precisamente para desarrollar la evaluación del trabajo. Entonces, esto genera no solamente un mayor valor como fuente, sino que se trata de fuentes totalmente fiables, que han sido avaladas por una variedad de especialistas que evidentemente nos respaldan la validez de estos documentos. A veces nos encontramos documentos en Internet que nos interesan mucho y que no están respaldados, no aparecen en una revista científica,
no aparecen en un portal institucional, por ejemplo, en nuestra universidad. ¿Cómo sabemos si la fuente es o no es fiable? En realidad existen diferentes mecanismos. Cualquier fuente debe tener autor. Si no tiene autor, de entrada la deberíamos descartar como una fuente que podamos utilizar sobre todo en su cita. En el momento que está identificado el autor lo podemos buscar también en Internet, tanto en el buscador general como en los buscadores académicos y científicos. Entonces, eso nos va a dar una idea de la trayectoria del autor. ¿Qué otras publicaciones tiene? Eso nos permite identificar si es especialista en el tema específico que hemos encontrado el documento, si es un todólogo, por ejemplo, que publica de todo y en todo momento, lo cual lo hace que sea menos fiable. Nos permite identificar con qué institución trabaja, dónde desarrolla sus investigaciones preferentemente. Nos permite identificar su formación. Cualquier revista científica tiene que incluir del autor un muy pequeño resumen donde se muestra su formación y su adscripción institucional, es decir, en qué entidad, en qué institución desarrolla su labor fundamentalmente de investigación, que es la que respalda y avala precisamente el trabajo que se consulta. Entonces, es muy fácil. Búsquense ustedes mismos en Internet y van a aparecer, bueno, va a aparecer lo primero su perfil en Facebook, seguramente, pero se van a sorprender en algunos casos de que aparecen otro tipo de informaciones también. Y de sus docentes de la misma forma. Evidentemente, cuanto más es la trayectoria, sobre todo científica, de ustedes, de sus docentes, aparece una mayor cantidad de información cuando uno aplica el buscador. Si aplican la misma información, o sea, el mismo criterio de búsqueda, el nombre de ustedes, el nombre de un docente en Google académico, obviamente les va a salir mucha menos información porque ahí fundamentalmente aparecen nuestras publicaciones y si son publicaciones consideradas académicas. Eso significa que no está toda nuestra vida profesional necesariamente, no aparecen todas nuestras publicaciones necesariamente, porque el buscador enlaza con algunos portales, con algunas referencias que son las que tiene establecidos como propiamente académicas. En ese sentido, si las publicaciones nunca fueron digitalizadas o fueron digitalizadas en contextos que no están dentro de los parámetros, por ejemplo, de Google Académico, no van a aparecer asociadas a nuestros perfiles. No porque no existan, sino porque las publicaciones no están disponibles en esos espacios. Entonces, a mí me ocurre, por ejemplo, yo tengo publicaciones que no me aparecen en ningún momento en Internet y solamente aparecen, por ejemplo, en el registro de producción intelectual nacional, porque para hacer el depósito legal hay que llevarlo a hacer la inscripción y evidentemente eso queda en el listado de publicaciones. Pero son textos que no están en formatos digitales, porque son de hacía tiempo, y que no han sido incorporados, por ejemplo, en el repositorio institucional, en muchos casos, y por tanto no hay la posibilidad de que en el Google académico, particularmente, enlace a esos resultados. ¿Bien? Entonces, la búsqueda de los autores no nos da una información necesariamente completa de todo lo que han hecho o de lo que están haciendo incluso actualmente, sino evidentemente información parcial de los mismos, pero que nos siguen sirviendo como referencia para ver si estamos hablando con un paspaco o si estamos viendo en realidad un especialista en el tema. Otro de los mecanismos para ver si las fuentes son fiables es ver la bibliografía. Es una estrategia que los tribunales, a la hora de ser designados de sus borradores de proyectos de grado, trabajo dirigido, tesis, utilizan casi de forma inmediata. Lo primero que revisamos es el tema y el desarrollo problemático con los objetivos propuestos.
Y el segundo paso es consultar la bibliografía. Si la bibliografía no considera referencias que sean pertinentes, amplias, actuales y fiables, el documento no vale la pena. Lo revisamos porque es nuestra obligación como tribunales, pero sabemos que los componentes del documento están muy lejos de lo que se requiere para un trabajo científico. Entonces, podemos revisar cualquier trabajo asumiendo este tipo de criterios. Si las fuentes que han aplicado están desactualizadas, son muy genéricas, no son especializadas, no tienen una relación concreta con el tema o con el desarrollo del mismo, posiblemente estemos tratando con un trabajo más filosófico que puramente científico. La metodología empleada de la misma forma, cuando uno plantea un problema y una serie de objetivos que pretende alcanzar con el desarrollo de la investigación, tenemos que tener un proceso que evidentemente permita alcanzar esos objetivos. En el caso de ustedes, posiblemente sea más complejo ver la fiabilidad de las fuentes a partir de una evaluación de la metodología empleada, pero es una herramienta que es muy útil cuando uno ya tiene un poquito de experiencia en investigación, el poder evaluar el trabajo antes de revisarlo en profundidad, ver el componente metodológico. Si el componente metodológico lo consideramos que es adecuado en relación a los objetivos y la problemática empleada, evidentemente vale la pena revisar el trabajo. Y si no, no vale la pena que perdamos nuestro tiempo. Y un último criterio que es el respaldo institucional. Evidentemente, cuando tenemos, por ejemplo, un trabajo publicado por el Centro de Investigaciones de Química, de la carrera de Química Industrial, etcétera, tiene mayor peso en cuanto a fiabilidad de fuentes que el trabajo presentado por el ingeniero tantos, que lo hace personalmente y sin aval institucional. Entonces, si bien los docentes desarrollamos muchas investigaciones que no están avaladas institucionalmente porque lo hacemos en nuestro tiempo libre y de acuerdo a nuestros intereses y criterios, también desarrollamos una gran cantidad de investigaciones como parte de la institución y muchas veces incluso con ítem específico de investigador. Entonces ahí tenemos obviamente que todo lo que es la publicación de resultados debe estar con ese aval institucional, porque son investigaciones que se hacen dentro de la institución y que a partir de ello son evaluadas y son validadas por diferentes instancias. Entonces se hacen evaluaciones económicas, se hacen evaluaciones científicas y esto evidentemente implica que cuando uno publica con el logo de la carrera, con el logo del instituto, tenemos ahí el respaldo institucional, claro, que es lo que funciona. Obviamente hay algunas personas que no manejan tan éticamente esto y simplemente por haber estudiado en la universidad o estar trabajando en la universidad actualmente, sacan sus publicaciones con el logo de la OMS, por ejemplo. Y en ese caso no es aval institucional, es una estafa, un tipo de estafa donde utilizas la imagen institucional para respaldar algo cuando en realidad no se ha podido y no se ha desarrollado el proceso específico que implica ese aval. Cuando un docente desarrolla una investigación ajena a la institución, o sea, por su propia voluntad, compromiso, y quiere que esa publicación aparezca avalada institucionalmente, debe solicitarlo en primera instancia al nivel primario, es decir, a su carrera, al consejo de carrera. Entonces solicita que se revise su trabajo para que la carrera determine si da su aval institucional al mismo. En ese sentido, el consejo de carrera debe nombrar un tribunal evaluador para hacer la revisión científico-técnica y ante un informe favorable de este comité evaluador, se saca una resolución donde la carrera avala la cientificidad del trabajo
y de esa forma el autor puede incorporar el logo institucional junto con su trabajo de investigación. ¿Bien? Pero ese es el proceso. Y evidentemente, si tú quieres que el aval vaya más allá, hay que subir los niveles. Con el aval de la carrera se puede solicitar el aval facultativo, con el aval facultativo se puede solicitar el aval universitario. Pero hay que ir de acuerdo a los pasos específicos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos permite ver legitimidad en las fuentes. ¿Ya? Otro elemento que tienen en la práctica, que vamos a ver ahora, es precisamente los portales científicos. Los portales científicos, los portales de revistas científicas, les tengo en pantalla, por ejemplo, Latindex, que es uno de los portales que aglutina una mayor cantidad de revistas en español, por ejemplo. Entonces, por eso he preferido empezar por esa. Tienen criterios de búsqueda, pueden buscar por directorio, por catálogo 2.0, por revistas en línea. Yo, por ejemplo, ya me adelanté y busqué por los índices. En los índices pueden ver por tema y tienen dentro de los temas, por ejemplo, ciencias de la ingeniería, donde estamos incluidos los químicos. Dentro de los subtemas tenemos desde la ingeniería industrial, la ingeniería química, que serían específicamente los dos ámbitos que más nos podrían interesar para buscar revistas que tengan relación con estos componentes. Y lo que tenemos como resultados es un listado de revistas que están dentro de lo que es la química. ¿Ya? Y ven ahí un montón de revistas donde les dicen si ya han cesado, es decir, si ya no se están publicando o si siguen vigentes. Nos interesan las vigentes, ¿por qué? Porque tenemos que revisar información actual, es decir, de los últimos 5 años. Y tenemos además la vigencia, es decir, desde cuándo está funcionando la revista. Las revistas que funcionan muchos años están plenamente consolidadas y suelen ser referentes mucho más significativos que revistas de reciente creación, por ejemplo. No es matemático, pero evidentemente una revista que lleva 50, 60 años publicando investigaciones en química suele ser ya un referente significativo para los investigadores, porque si no, además no se mantendría durante tanto tiempo. Entonces, como ven, tienen una gran cantidad de revistas disponibles para poder indagar, para poder buscar. Cada una suele tener su propio portal al que hay que acceder. Algunas tienen dos opciones, la revista impresa y la revista en línea. Ahora tenemos que recurrir siempre a las revistas en línea. Y evidentemente a partir de ahí podemos ver desde sus gráficas, que esto nos sirve un poco para ver cuáles son los índices de citado, etcétera. Y vemos todo lo que es la revista como tal. El último número generalmente es el que aparece en primer lugar y se pueden ir a los históricos. ¿Ya? Y además están en PDF y se puede ver el texto completo. Pueden ver, como ven, una gran cantidad de información en línea como base de estas revistas científicas, como parte de estas revistas científicas. Es decir, es en vano que se estén preocupando en el Google general de buscar información cuando acá tienen toda la información que aparezca acá, es relevante, es pertinente, es muy buena, es lo mejor que pueden encontrar en estas revistas y en otras. Y además tienen revistas en español, para los que siguen teniendo cucu al inglés. Entonces, aquí tienen las mejores referencias. ¿Son las únicas disponibles? No. En realidad tenemos una gran cantidad de posibilidades en relación a lo que es revistas científicas, portales científicos, donde, para ponerles
varios ejemplos. Tenemos opciones como Latindex, que veíamos ahora mismo. Estoy ahorita en la presentación, por si acaso, donde tienen más de 9,000 revistas, y las revistas en algunos casos tienen más de 100 números, es decir, para que vean un poco la significación. Tenemos el portal de Cielo. El Cielo es un portal de revistas indexadas, donde tenemos cielos regionales, incluido Bolivia, y donde en cada cielo tiene una serie de revistas, de publicaciones disponibles de acuerdo también a los temas. Entonces tenemos también una gran cantidad de posibilidades de buscar revistas científicas en relación con la química, y a partir de ahí de ver investigaciones concretas. Redalyc es otro portal también de revistas, también con una gran cantidad de revistas y artículos fundamentalmente en español y portugués, por eso también se los incluyo, con más de 1,200 revistas, con más de 600,000 artículos a texto completo, es decir, que podemos revisar completos sin ninguna restricción. Hay revistas de pago, por ejemplo, en el que en el mejor de los casos podemos ver el abstract, el resumen del artículo, pero no podemos ver los contenidos si no nos suscribimos y si no cancelamos. ¿Bien? Pero estas revistas son abiertas, son recursos abiertos. En ese sentido, son todos los trabajos que se incluyen en esta revista, sea Cielo, sea Latindex, sea Redalyc, son recursos que podemos ver completos, sin mayor problema. Y luego tenemos los recursos que la universidad tiene contratados. Entrando al portal institucional, www.umsa.bo, tenemos una serie de opciones, y entre ellas tenemos estos enlaces. Hay Cielo Bolivia, que lo acabamos de ver en el portal general de Cielo, el componente específico Bolivia, tenemos un enlace directo en la página institucional. Tenemos el enlace a revistas bolivianas. Las revistas bolivianas no son revistas indexadas, son revistas que están en proceso de indexación, pero que incumplen algunos de los requisitos que son necesarios precisamente para lograr la indexación. Tenemos muchísimas revistas en esa categoría que incumplen con algunos de los requisitos y por eso no pueden ser plenamente indexadas, pero que proveen una gran cantidad de información que es legítima, que está validada, que cumple con los requisitos de una investigación científica, pero que no está indexada. Hay revistas para publicar que requieren que todos los referentes, todas las citas, todas las referencias bibliográficas, no solamente tienen que ser científicas, sino que tienen que ser referencias indexadas. Y además existen otros criterios, el ranking de investigadores a nivel internacional, el ranking de universidades. Han debido ver en algún momento que se comparte la UNSA, la primera del país, la UNSA escala 3 posiciones en el ranking internacional. Estos rankings se forman a partir del cumplimiento de una serie de indicadores, y uno de ellos son las publicaciones en revistas indexadas. Eso significa que cada vez que un docente, por ejemplo, o un estudiante, si se da el caso, publica en una revista indexada, automáticamente eso va sumando al puntaje institucional. Evidentemente, cuando lo hace con una publicación avalada institucionalmente. Si además esta publicación ya indexada es citada, es decir, hay un investigador de otra universidad, de otra carrera, que revisa nuestro trabajo, le gusta y lo utiliza como respaldo en su investigación, el puntaje incrementa sustancialmente. Entonces, las revistas bolivianas no aportan a ese ranking, pero como están en proceso de indexación, la idea es evidentemente que lo más pronto posible cumplan con todos los requisitos y que pasen a ser indexadas por lo menos en el cielo. Tenemos el enlace al repositorio institucional, ya lo conocen la mayoría.
El repositorio institucional nos permite acceder fundamentalmente a lo que es tesis, proyectos de grado, trabajos dirigidos a texto completo de forma gratuita, simplemente en formato PDF, lo que permite que cualquiera se los pueda descargar, que cualquiera los pueda revisar, tanto miembros de la comunidad universitaria como ajenos a la comunidad universitaria. Y luego tenemos una serie de enlaces que son precisamente a los que pueden acceder con sus correos institucionales y a través de la página de la UNSA, que son de pago. Son accesos a portales de revistas científicas, pero que son revistas de pago. Es decir, que no podemos acceder por los portales que les mostraba anteriormente, como Latindex o Redalyc. Entonces, Research for Life, COAUMSA y el CAURI son los enlaces a repositorios que implican acceso restringido y que con los usuarios institucionales, pueden acceder a estos recursos a los que no podrían acceder sin el usuario institucional. Precisamente la UNSA gasta una alta cantidad de recursos económicos en mantener la suscripción a este tipo de recursos. Y desgraciadamente por las encuestas que ha ido desarrollando la UNSA los últimos años, están muy subutilizadas. La mayor parte de los estudiantes no accede jamás a estos enlaces y mucho menos, obviamente, a utilizar las fuentes, salvo la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina hace un uso bastante óptimo de los recursos disponibles, obviamente, en el ámbito médico y farmacéutico. Pero las demás carreras generalmente hacen tanto la parte docente como estudiantil. Ahí no se trata de que los estudiantes no entren porque no conocen o prefieren no manejar, sino que la parte docente tampoco utiliza fundamentalmente estos recursos. Y son recursos, les reitero, que la universidad paga la suscripción para poder tener acceso a este tipo de materiales. Y por tanto, obviamente, se hace mucho más interesante que exploren y que vean las posibilidades que tienen en cuanto a información. Y toda la información que hay acá es información académica. Entonces, ante la duda de consultar una referencia que no sé si es académica o no, siempre es preferible que busquen en los portales donde es automático que las referencias son académicas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, consulta, aclaración? Perdón, licenciada, ¿puede repetir qué era la primera parte? Es que la segunda parte yo escuché que era selección de fuentes y revisar esto de los criterios de relevancia y actualidad. La primera parte no lo entendí bien. La primera parte es más cuantitativa. Bueno, más cuantitativa hasta cierto punto. Es decir, lo que quiero y el objetivo que tienen que alcanzar, obviamente, es a través de practicar con los criterios de búsqueda de información, sea en Google General, en Google Académico, comandos de búsqueda, búsqueda avanzada, que tienen que experimentar de forma de ir reduciendo la cantidad de resultados hasta que lleguen a un resultado inferior a 100. Un número inferior a 100. Eso significa combinar criterios de búsqueda, utilizar términos específicos, etcétera, para poder ir reduciendo el número a un número de menos de 100 como resultado. Entonces, lo que me tienen que colocar es cuál es la entidad de búsqueda que están utilizando, Google General, Google Académico, cuáles son las herramientas, si han usado herramientas avanzadas, cuáles específicamente, cuáles han sido los filtros que han aplicado, si utilizan comandos de búsqueda, cuáles han aplicado, qué términos de búsqueda han aplicado en función del resultado obtenido. ¿Ya? Tienen que hacer la misma búsqueda en el repositorio institucional, es decir, en nuestra biblioteca virtual. ¿Ya? Ahí tienen 4 carreras de química, donde tienen que identificar todo lo que en estas carreras hay en relación a destilación de vodka.
y ese listado sí tiene que estar completo, es decir, tienen que encontrar las referencias, entran a ingeniería química, van a la biblioteca, utilizan los criterios de búsqueda, que son los mismos que en el buscador general, pero tienen que ya entrar institucionalmente, y todas las referencias que encuentren aplican los criterios de selección de fuentes. Es decir, eliminen todo aquello que sea más viejo de hace 5 años, eso nos va a permitir manejar números mucho más pequeños y que el listado sea más rápido, y eliminen toda aquella información que no esté enfocada evidentemente a lo que son procesos de desarrollo de industria artesanal o más avanzada en relación con la destilación de vodka. Tienen ahí la carrera de Ingeniería Química, tienen, bueno, que en realidad es la Facultad de Ingeniería y les va a aparecer todo, la Facultad de Tecnología y la Facultad de Ciencias Puras. En este caso, la carrera de Bioquímica, si bien trabaja y desarrolla investigaciones que tienen relación con la papa, aminoácidos, etcétera, no trabaja precisamente en el enfoque y por tanto podemos descartarla sin ningún problema en cuanto a la búsqueda de información. Por lo tanto, tienen 3 facultades donde buscar información de los trabajos. No tienen que considerar en la búsqueda los libros. La mayor parte de nuestras bibliotecas universitarias son manuales de consulta, son textos guía de las materias, y eso se trata de una información genérica. Lo que nos interesa es buscar son investigaciones. Y dentro de las investigaciones, el banco de datos más importante que tenemos son las tesis. Entonces, céntrense en eso. No en los libros, sino en las tesis. Tesis, destilación de vodka, últimos 5 años, el listado completo con la facultad donde se encuentra la referencia. Entonces, el dato bibliográfico completo, autor, título del trabajo, año y la facultad en la que se encuentra. Es en el listado del repositorio institucional. ¿Por qué? Porque a veces se enfocan tanto a buscar información internacional, porque consideran que es más relevante, mejor, que se olvidan de que nosotros hacemos investigación. Y mucha de nuestra investigación es investigación muy buena. Entonces, también debemos valorar y debemos de reconocer cuando tenemos un trabajo que vale la pena y aprovecharlo. Nosotros somos los primeros que deberíamos promocionar, fomentar la investigación científica a partir de reconocer y valorar el trabajo de nuestros colegas. Es decir, si hay el trabajo de un colega que a mí me sirve como fundamento de mi trabajo, y lo cito, no solamente mi trabajo sigue siendo bueno, sino que además estoy colaborando con mi colega y estoy colaborando con la institución, porque estoy mostrando al mundo que no solamente yo puedo hacer un buen trabajo, sino que muchos de mi entorno también hacen buenos trabajos. Y los doy a conocer a través precisamente de utilizarlos en mis investigaciones, no de utilizarlos, de aprovecharlos, de aprovechar sus aportes. Nunca estamos solos en investigación, a pesar de que nos podamos meter solos a un laboratorio, estamos acompañados de todos aquellos nacionales, extranjeros, que han aportado en nuestro tema, que han aportado en el conocimiento. Desarrollamos una discusión y un debate continuo con esos autores a través de sus publicaciones. Y si los tenemos cerca, a través de discusiones directas con ellos. Eso enriquece muchísimo un trabajo de investigación. El poder acceder a otros investigadores, a otros enfoques y discutirlos, no solamente verlos en función de lo que hayan o no publicado. ¿Ya? Entonces es importante. Y la segunda parte que sí mencionabas, que es evidentemente de lo que hemos encontrado y que en realidad lo que van a aplicar es en el listado universitario, los criterios de selección de fuentes. Es decir, me van a eliminar
todas aquellas referencias que no respondan a los 4 criterios que hemos visto en el repositorio institucional. En los otros casos solamente quiero que vayan reduciendo el número hasta que tengan un número inferior a 100 resultados. Esto va a permitir que se den cuenta de que pueden tener una búsqueda exitosa, muy rentable, en 5 minutos, simplemente utilizando criterios y comandos específicos que les permiten reducir la búsqueda a algo que sí es factible. Imagínense, en 5 minutos consigo la cantidad de referencias fundamentales, relevantes, etcétera, a mi tema. Todavía a esos 100 resultados le voy a aplicar los criterios de selección de fuentes. Entonces todavía voy a poder eliminar algunos elementos, resultados repetidos, etcétera, y me voy a quedar con un número inferior a 50. 50 artículos científicos de 7 páginas los puedo revisar en 1 o 2 semanas, sin ningún problema. Eso significa que tengo toda mi fundamentación teórica de mi problema de investigación. Eso significa que voy a poder plantear objetivos muy claros, muy precisos, porque tengo un conocimiento completo de la información disponible sobre mi tema. Significa que voy a tener una metodología muy bien enfocada a esos objetivos y además avalada, respaldada por otras experiencias de investigación similares. Significa que tengo todo mi marco teórico listo. ¿Qué me queda del trabajo de investigación? Entrar al laboratorio, nada más. Y puedo estar el resto del año en el laboratorio si quiero, o el resto del semestre. ¿Cómo se logra esto? Evidentemente, dejando de perder tiempo en la identificación y selección de fuentes. ¿Alguien más tiene dudas? Todo este trabajo, ¿cuándo hay que entregarlo? Tienen hasta la siguiente semana. Y una pregunta, licenciada, porque recién estoy familiarizándome con Moodle. Es como Classroom, vamos a mandarle por foto, solamente es todo comentario. O sea, vamos a escribir toda la investigación y todo lo que nos está dando. A ver, en este caso van a tener, evidentemente, bueno, ya tienen la tarea asignada y tienen que subir un archivo. Pueden subir un archivo Word o un archivo PDF. Les recomiendo siempre que suban PDF porque el PDF es como si ya estuviera cerrado. Entonces no se puede modificar. No es el caso, no conozco ningún caso, pero lo he visto en otros contextos de que suben un documento en Word y el documento es alterado o es aprovechado para ser plagiado, por ejemplo, y eso al final repercute negativamente en el que copia y en el que es copiado. Entonces es mucho más fácil alterar. Evidentemente, echa la ley, echa la trampa. El PDF no es tan seguro, por mucho que incluso se restrinja, o sea, se le asocie protección al documento, porque hay un montón de craqueadores en línea que te destruyen precisamente el craqueo y ya te permite copiar los contenidos. Pero evidentemente implica más trabajo. Y como muchas veces nos gobierna la ley del mínimo esfuerzo, es más difícil que se copien de un trabajo en PDF con protección que en un trabajo que está en Word sin protección y está a libre edición. ¿Ya? En cualquier caso, les reitero, como suben sus trabajos a la plataforma, eso me permite a mí descargarlos todos en una sola carpeta y pasarles el software antiplagio. Entonces, en el momento que hay una similitud de datos, de resultados, de referencias, evidentemente sale automáticamente. ¿Ya? Obviamente, en los elementos que les he solicitado, es muy fácil que sus informes sean prácticamente iguales, porque se trata de cantidad de referencias.
Es imposible que utilicen los mismos criterios de especificación de la búsqueda, porque es decir, matemáticamente es imposible. Las probabilidades de que me utilicen varios, o por lo menos, o simplemente dos personas, exactamente los mismos criterios, elementos de búsqueda, términos, etcétera, es con una probabilidad inferior a 1 entre 4 o 5 millones. Entonces, es imposible que sus informes sean 100% iguales, ¿bien? Pero en cualquier caso, evidentemente también está ese componente. El antiplagio lo que detecta es la similitud porcentual, y una similitud porcentual encima del 80% implica que es plagio casi garantizado. Una similitud inferior al 80% lo que significa es que todos están utilizando los mismos indicadores para la elaboración del trabajo, ¿ya? Pero sí, tienen que subir un documento. Me preguntaban igual, no me acuerdo si en el grupo o por privado, porque me mandan por los dos lados, todas las tareas, absolutamente todo lo que tengan que entregar tiene que ser por plataforma. En los foros varios me han preguntado si pueden subir un documento o escriben en el foro. Es preferible siempre que escriban en el foro. Pueden preparar el escrito antes, eso es lo ideal, para que tengan claro que están haciendo, que están preparando, qué es lo que están diciendo, si están conformes, y recién lo suban. Es decir, no intenten responder al foro por inspiración divina y lo que me salga en este momento. Es decir, la idea es que reflexionen las preguntas, las preparen, y cuando tengan claro lo que quieren incluir en el foro, recién lo pueden copiar y pegar. No hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Pero escribirlo directamente, a ver si me inspiro, no es muy recomendable. ¿Pueden subir archivos? Sí, está habilitado en los foros la posibilidad de que suban archivos si lo consideran necesario. El problema es que, como han visto, tienen que comentar aportes de sus compañeros. Y por la ley del mínimo esfuerzo es más fácil que se comenten y aporten a respuestas de compañeros que han presentado directamente escrito, y por tanto que podemos ver directo, a que den el trabajo de descargar el documento, abrirlo, revisarlo para recién hacer el comentario. Entonces, eso les va a perjudicar porque no van a tener retroalimentación de sus compañeros. Es mucho más difícil que tengan la retroalimentación de sus compañeros. Y evidentemente, una cosa es que yo les pueda evaluar o retroalimentar en algunos casos, en todos no, porque son muchos, pero el aporte de sus compañeros es un aporte valioso. Yo creo que todo el mundo tiene mucho que aportar, y mucho más cuando todos estamos en la misma línea. ¿Todos los aportes son valiosos? Sí, incluso cuando están errados, porque nos permite aprender. Y están acá para aprender. Si ya lo supieran todo, estarían trabajando, no estarían en las aulas, sean físicas o sean virtuales. Entonces, parte del proceso formativo está en errar, está en equivocarse, está en meter la pata. Pero estamos errados porque lo hemos hecho mal, porque no nos hemos podido orientar específicamente a lo que era, en qué he fallado, y en eso nos ayudan mucho nuestros compañeros porque están al mismo nivel. Entonces, con sus aportes se nos enriquece nuestro pensamiento. Por eso es que tienen que comentar los trabajos de sus compañeros, y evidentemente asumo que todos tienen interés en revisar qué han dicho de sus aportes, qué comentarios les han hecho, si les ha parecido bien, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, ¿por qué? De repente van a descubrir que no que esté mal lo que ustedes han dicho, sino que de repente no se han expresado adecuadamente. Las habilidades comunicativas, ya les he dicho, en la ciencia también son muy importantes. No se trata que podamos y tengamos la capacidad, la experticia, el conocimiento para desarrollar ciencia,
si no lo podemos comunicar, si no desarrollamos también nuestra capacidad comunicativa, no sirve. Entonces, como ven, son ejercicios en los que combinamos diferentes competencias que se requieren no solamente para el desarrollo de investigaciones científicas, sino para lo que es el desarrollo del perfil profesional del químico industrial. Y son competencias que son transversales, es decir, que en realidad todas las materias deberíamos desarrollarlas o aportar en su desarrollo en mayor o menor medida. Los que quieran, entonces ya pueden ir abandonando la sesión. Con eso hemos terminado lo que es el avance. Alguna duda que se les presente, lo pueden hacer vía el WhatsApp. Y si tienen alguna duda adicional que quieren que nos quedemos a conversar, lo podemos hacer a partir de ahora. Elisa, en un gran favor, disculpe, me uní un poco tarde, no sé si podrías resumir en qué consiste la tarea, por favor. Pero tienen el resumen en la plataforma. A ver, les voy a mostrar. Lo que tienen en la plataforma es esta tarea de identificación y selección de fuentes. Y el resumen lo que dice, deben desarrollar un proceso de identificación de fuentes en las bibliotecas de la UNCE y en repositorios académicos digitales. Esos son los dos componentes. Van a ver primero los repositorios académicos digitales, es decir, aplicar Google general, Google académico y las herramientas de búsqueda avanzada y comandos de búsqueda específica. En relación a un tema, vodka, ahí pueden enfocarse a materia prima, pueden enfocarse a procesos de destilación, pueden enfocarse a industria artesanal del vodka. Ya ustedes tienen que ser creativos, pero digamos que el término genérico, el más genérico es vodka. Eso significa, evidentemente, buscar todo lo que sea información que nos permita desarrollar un proyecto de industrialización de la papa para la elaboración de vodka. ¿Ya? Entonces, para ello tienen que identificar primero todas las referencias existentes en relación con el tema. Y eso significa un listado de cantidad de resultados. En Google general yo he puesto como término vodka y me han aparecido, a ver, vamos a hacer la prueba. Tengo Google general y pongo vodka. Tengo 197 millones de resultados. ¿No? Eso es imposible de ver. Vamos a ir al Google académico. Con el término genérico, evidentemente, en el momento que utilizamos criterios más específicos, menos genéricos, como hemos estado viendo, mejora sustancialmente el resultado. En el Google académico, miren, ya automáticamente 112.000 resultados, de ciento y tantos millones de resultados a 112.000. Sigue siendo un número excesivo de fuentes de información. ¿Ya? Pero acá ya puedo ir incluyendo criterios de selección de búsqueda, por ejemplo, el uso del menos. Le quito todas las referencias a historia del vodka, me aparecen 44.000 resultados, por ejemplo. Si restringo a la industria del vodka, 41.000 resultados. Es decir, tengo que ir jugando con la inclusión de términos. Lo pueden hacer en español, por si acaso, no hay ningún problema. La ventaja de estos elementos es que reconoce el español y el inglés. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Colocarme la cantidad de resultados y experimentar, probar diferentes opciones que les permita reducir el resultado de búsqueda a menos de 100 resultados. Entonces, ustedes tienen que buscar con qué términos, con qué comandos pueden alcanzar ese resultado. Lo mismo en el repositorio institucional. Evidentemente ya no se trata de un buscador general, en el repositorio específico, en las 3 carreras
que trabajan con destilados de vodka, que son ingeniería química, licenciatura química y química industrial, y por tanto Facultad de Tecnología, Ciencias Puras e Ingeniería. En su repositorio, el listado de las referencias completas de todos los trabajos que haya sobre destilación de vodka en función de los criterios de selección de fuentes: pertinencia, legitimidad, amplitud y actualidad. Últimos 5 años, todas son referencias legítimas, entonces olvídense, pero tengo que mencionarlo. Pertinencia, es decir, que tengan que ver con destilación de vodka y que no sean, no sé, estudios de alcoholismo en jóvenes, a pesar de que me imagino que no habrá en los repositorios, pero a veces se cuela alguna referencia, etcétera. ¿Ya? Y evidentemente la amplitud, en el momento que hacemos una identificación de todo lo que hay, es automáticamente amplio el resultado. ¿Ya? Esa es la práctica. No tiene nada más. ¿Ahora está claro, Eduardo? ¿Era Sí, Eduardo? licenciada. Sí, gracias. Ah, ya. Ya, es que se me cruzan a veces. Como me han cambiado de posición en sus fotos y letras, ya no sé, ya no me acordaba exactamente qué me había preguntado. Ya, entonces, si no tienen más consultas, aprovechen. Ya han visto que hacer una primera criba en Google Scholar es muy fácil y es una reducción sustancial de cantidad de resultados a resultados que sí valen la pena, pero van a descubrir que ir reduciendo hasta un número que realmente sea asequible, que podamos enfrentar, es decir, menos de 100 resultados, implica que sean muy creativos, que combinen estrategias, que combinen elementos para, evidentemente, conseguir mejorar el proceso de búsqueda y además reducir el tiempo en que demoran tradicionalmente en buscar información. ¿Ya? Entonces, ahora les toca a ustedes. Prueben, experimenten hasta que consigan reducir la cantidad de resultados a menos de 100. Ese es su objetivo. Si no hay nada más, entonces lo dejamos acá. Cualquier duda me la hacen conocer por el WhatsApp y les veo el día martes. Que pasen un lindo fin de semana, que disfruten sus búsquedas por internet